Ok. Bueno, muy buenas tardes. Nuestro ponente de hoy es el profesor Alberto Rodríguez Carucci. Él es investigador y crítico literario venezolano. Es profesor titular jubilado de la Universidad de los Andes, donde trabajó para el Instituto de Investigaciones Literarias Gonzalo Picón Febres. Ha impartido cursos, seminarios y conferencias en universidades nacionales y del exterior. Trabajos suyos han aparecido en revistas especializadas y volúmenes corporativos de América Latina, el Caribe, Europa y Estados Unidos. Investigador del Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba, investigador colaborador del Centro de Estudios Martianos, colaborador del Instituto Cultural Casa de las Américas, miembro fundador del Instituto Venezolano Cubano de la Amistad, de la Red de Cátedras Libres Universitarias José Martí y de la Red Internacional Latinoamericana de la Cátedra José Martí. Medalla de la Dirección General Orden Antonio José de Sucre, en primera clase, otorgada por la Gobernación del Estado Sucre. Orden Orlando Araujo, en su única clase, otorgada por el Consejo Municipal del Municipio Bolívar. Estado Barinas. Título de Maestro Honorario, otorgado por la Universidad Nacional Experimental de las Artes, la UNEARTE. Escritor homenajeado nacional por el Centro Nacional del Libro, CENAL, en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, 2017. Premio Nacional de Cultura, Mención Humanidades 2023. Destacan sus publicaciones: Formación de la Crítica Literaria en Hispanoamérica, 1980, Recopilación de lecturas sobre literaturas americanas prehispánicas, en 1983, José Martí en Venezuela y Nuestra América, 1992, Martí desde los Andes, 1995, De cara al sol, Historia, Ética, Estética, Literatura y Educación en José Martí, en el año 2000. Entre las últimas publicaciones, De Amalibacá al Paraíso, en el año 2001, Leer en el caos, aspectos y problemas de las literaturas de América Latina, del 2002 y 2017. Sueños originarios, memoria y mitos en la literatura venezolana, 2012 y 2017. Palabras de altura, en el año 2017. Diversidad, escritura y alteridades en la literatura venezolana, en el año 2017. De esta manera, damos la bienvenida al profesor Alberto Rodríguez Carucci con la ponencia José Martí y Nuestra América, un ensayo para todos los tiempos. Buenas tardes a todas y todos. Me place mucho tener la posibilidad de participar en este diplomado. Me place mucho también ver muchos amigos y no se oye allá atrás. ¿Sí? Vamos a ver si no me lo como. Me place entonces ver acá también muchos rostros conocidos, gente amiga, gente que también me place ver que están interesados en esta temática e interesadas en esta temática. Y vamos a hablar de un tema que se ha trabajado muchísimo a nivel internacional, tanto en Cuba, que es el país de José Martí, donde fue el apóstol de la independencia cubana, como en el caso de nuestro país también, porque nuestro país fue un lugar donde José Martí pasó parte del año 1881 y tiene una muy estrecha relación con la dinámica cultural de finales del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, pero con resonancias que llegan hasta nuestro momento histórico. Esto no es poco, porque probablemente José Martí sea el escritor no nacido en Venezuela que tiene más resonancia en nuestro país, a partir no solo de su obra, sino de su magisterio, de su periodismo,
y además de eso, de su oratoria, que fue uno de los niveles de mayor fortaleza e importancia en la labor intelectual y de difusión de José Martí. Martí normalmente se le presenta como un poeta. La gente dice el poeta José Martí. Y es porque los centros de enseñanza, habitualmente, por lo menos así sucede en Venezuela, los centros de enseñanza lo marcaron con la etiqueta de poeta y redujeron otras dimensiones de la obra de Martí. Pero la obra poética de Martí es una parte pequeña de su producción, en realidad. Grande en significación, muy importante desde el punto de vista de su papel en la historia de las letras americanas, pero es mucho más fuerte la producción de artículos, de crónicas, publicadas en periódicos de distintos países de nuestro continente y más allá de él también, puesto que vivió 16 años en los Estados Unidos en calidad de exiliado y allí también hizo periodismo. Y lo hizo no solamente en español, que fue la lengua que él prefirió, sino que también ocasionalmente lo hizo en inglés. Fue traductor, además. Pero Martí fue mucho más que eso, porque Martí es la figura más importante del proceso histórico republicano de Cuba. Fue el padre del ideario independentista, fue el fundador del Partido Revolucionario Cubano, que es el que logra la independencia, y además de esto, fue también un héroe de la lucha contra el colonialismo español, puesto que entregó hasta su vida en función de ese proyecto de independencia. Yo quiero hablar un poquito de Martí poniéndolo en contexto, porque es más viable entender sus planteamientos si se le pone un contexto histórico. Esta conferencia, los compañeros le pusieron el título que me parece bien: Martí y nuestra América, un ensayo para todos los tiempos. Un ensayo. La palabra ensayo es una palabra que generalmente se maneja con una gran ambigüedad. Y quizá vale la pena hacer un pequeño comentario con respecto a eso. La palabra ensayo es término que se usa comúnmente para un escrito en prosa que se diferencia de la narrativa o de la poesía. Pero un artículo no es un ensayo. El artículo que Martí publicaba en la revista La Edad de Oro, por ejemplo, o en la revista venezolana que hizo en nuestro país bajo su dirección, no eran ensayos, eran otro tipo de escritura. También se diferencia el ensayo de una crónica que tiene que ver con sucesos puntuales de los cuales se hace una especie de relato que pretende ventilar una determinada problemática a la vez. El ensayo es un tipo discursivo, es un tipo de escritura que tiene la peculiaridad de que plantea algún problema de interés, algún problema importante para una colectividad determinada, y no se propone ni ser demostrativo, ni se propone dar estadísticas, ni se propone hacer un trabajo que pudiera llamarse científico, por ejemplo, sino que es un tipo de escritura que lo que pretende es hacer pensar. Hay un término expreso en el ensayo Nuestra América, casi al final, es solo una frase, en la que Martí dice: pensar es servir. Pensar es servir. Es decir, que tiene
una concepción del ensayo como un elemento formativo, un elemento que ayuda a reflexionar, ayuda a pensar en profundidad sobre un determinado problema. Entonces el ensayo, que es una variable de la escritura literaria, el ensayo tiene también otra peculiaridad, y es que tiene eso que los escritores suelen llamar una cierta voluntad de estilo, lo cual le da un poco de complejidad a la escritura y la hace a veces un poquito exigente para los lectores. Entonces va pasando de un planteamiento a otro y muchas veces no se percibe muy bien cómo se dio el tránsito de un planteamiento al otro. Así que tenemos esto de un ensayo para todos los tiempos, como está en el título de esta conferencia. Un ensayo es entonces un texto que propone unas ideas en función de hacer pensar. Es un tipo de texto provocador en la medida en que señala problemas y reta al lector para que el lector busque respuesta a lo que se le está planteando. Eso es un poco un elemento de gran importancia porque hace del lector un sujeto para la comunicación. Está tomando en cuenta al lector en función de incidir en sus procesos de desarrollo intelectual e intelectivo. Intelectual en el sentido de aprender a pensar de otra forma. Intelectivo en el sentido de comprender mejor las realidades de las que se está haciendo referencia en el escrito. Es complejo lo de el ensayo y no podemos detenernos más en eso, pero sí valía la pena porque sin duda cuando ustedes toman el texto se van a encontrar con que hay algunos pasajes que resultan un poco difíciles o de repente no se dan cuenta de que hay una transición de un tema a otro, de un tratamiento a otro, y entonces ¿cómo es que esto continúa? Y eso son retos para la lectura. En un tiempo como el nuestro, en que se lee poco, se depende de textos muy breves, que son los que dan pequeños mensajes a través de un celular o a través de un pequeño mensaje por correo electrónico. No es habitual que la gente tenga ese sentido de la continuidad en lo que se refiere al manejo de las ideas. El siglo XIX tenía, a diferencia de esta situación nuestra, tenía en el ensayo uno de los elementos más importantes para la manifestación de la opinión, para la manifestación de criterios y reflexiones, y daba instrumentos para cómo pensar la realidad. El siglo XIX, el siglo XIX es un siglo que se caracteriza en el caso de nuestra América por ser el siglo en que se impulsa el proceso de la independencia. En toda nuestra América o en casi toda nuestra América, el siglo XIX está atravesado por los proyectos de independencia. Digo atravesado porque al principio son las independencias de América del Sur y de Centroamérica, y muy al final son los proyectos de independencia que se tuvieron, por ejemplo, en Puerto Rico y en Cuba. Los cubanos lograron la independencia, los puertorriqueños fueron anexados como un Estado libre asociado a los Estados Unidos y no lograron conseguir la independencia.
Entonces ese periodo del siglo XIX que corresponde al proceso de la independencia nos deja ver que hubo una independencia truncada, una independencia que se caracteriza porque también en ese siglo se va a producir la aparición en el contexto internacional de una potencia en auge que comienza a poner los ojos sobre América Latina. Y esa potencia compite con otras potencias de la época. Esas otras potencias de la época son Inglaterra y Francia primordialmente, que van a tener la vista puesta en América Latina, en esa que se ha liberado de España, y la piensan como mercado, la piensan como zona de influencia y la piensan también como espacio territorial apetecible. Fíjense que estamos hablando de geopolítica en ese sentido, ¿no? Cómo se está repartiendo el mundo americano a finales del siglo XIX, especialmente, cuando aparece el proyecto imperialista de los Estados Unidos. Este aspecto no es ajeno a lo que tenemos que hablar, porque ahí aparece una tendencia de cambio en el aspecto cultural. Tiene este diplomado, esta primera unidad que estamos llevando adelante, que tiene que ver con la cultura, la historia y la cultura, pero también con la geopolítica. Y en este orden de ideas, precisamente, la aparición de los Estados Unidos como una potencia en auge, que está en crecimiento, que está a la ofensiva, nos vamos a encontrar con que hay un fenómeno cultural muy característico de nuestra América. Si durante todos los 300 y tantos años de coloniaje frente a España tuvimos una perspectiva ante el mundo hispanocéntrica, mirábamos el mundo como si fuésemos españoles, y es que legalmente el ciudadano americano era un súbdito del rey de España. Entonces, la educación, la preparación que se llevaba desde los púlpitos y la preparación que se llevaba desde la vida ciudadana marcaba una visión hispanocéntrica. Pensar desde la perspectiva española y pensar desde los intereses de España. Fíjense que eso borraba al sujeto americano de la mente del ciudadano. Eso aplanaba la realidad y entonces nos convertía a nuestros ciudadanos en sujetos españoles por una cosa de determinaciones legales, sencillamente. Eso llevó a un hispanocentrismo. Un hispanocentrismo que decía las lenguas indígenas son lenguas bárbaras. Eso no tiene valor cultural, por ejemplo, se planteaba. Los indígenas son salvajes. Eso tampoco se tomaba en cuenta entonces. Pero así como eso, también al afroamericano se le cargaba la mano en cuanto que se consideraba también un sujeto que era socialmente inferior por ser esclavo, por ejemplo. Lo tenían esclavizado desde sus secuestros en África y traídos acá. Y entonces iba determinando una manera de comportarse en sociedad. Después estaba la casta de los criollos, pero estaban también los mestizos, y los mestizos eran de diferentes índoles, y eran denigrantes muchas veces los nombres que se le ponían a esos mestizos derivados de distintas mezclas. Entonces decirle a alguien salto atrás o sambo era una manera
casi ofensiva de tratar. ¿Por qué? Porque la sociedad colonial no es una sociedad de clases, es una sociedad de castas. Es decir, que tiene una perspectiva nobiliaria más que económico-social. Entonces, el hispanocentrismo es tremendamente excluyente, el hispanocentrismo es racista, tremendamente racista, y cuando se produce la independencia, entonces comienza la voracidad británica a tratar de tomar los mercados que iba dejando España y también los franceses. Se van a tomar territorios. En el Caribe hay varias islas que siguen siendo de la Commonwealth o son colonias francesas. Guadalupe, Martinica. Entonces, esta realidad de la que hablo es una realidad que comienza a marcar una visión eurocéntrica. Se amplió el espectro, entonces se incorporó un poco una especie de admiración desmedida por los británicos o por los franceses, a los que se pretendía imitar. Eso produjo unos cambios desde el punto de vista cultural, pero no eran mejores que lo anterior. Del hispanocentrismo pasamos al eurocentrismo. Y con el proceso de auge de los Estados Unidos a fines del siglo XIX, pasamos a un norteamericanismo también de copia constante, también tratando de emular una forma de ser, de vivir, de comportarse, de pensar que definía unas dinámicas culturales no menos racistas que las que habíamos mencionado. Todo ese proceso al que hago referencia fue abonado por un componente de tipo filosófico que estaba pululando en el ámbito europeo y en el ámbito norteamericano también, que es el pensamiento positivista. El positivismo era doctrinariamente racista. Era un planteamiento con una visión histórica lineal y fuertemente eurocéntrica. El positivismo llega a ser doctrina de Estado en América Latina. Va a hacerlo, en el caso de Venezuela, a fines del siglo XIX, va a hacerlo porque Guzmán Blanco le abre todos los espacios al positivismo que se enseña académicamente en la Universidad de Caracas, que será después la UCB, y ahí están Adolfo Ernst, que es de origen alemán, y Rafael Villavicencio, que es venezolano, pero que ha adoptado la filosofía positivista, que crean una corriente de pensamiento alineada con el positivismo. La ULA va a tener un rector que forma parte de ese proceso, que fue Diego Carbonell. Por cierto, el rector que descubrió la presencia y la importancia de jóvenes de entonces, como Mariano Picón Salas, como Mario Briceño Iragorri, y les hizo espacio, ¿no? Pero él era un positivista. Un positivista era también el escritor e intelectual merideño Gonzalo Picón Febre. Entonces, destaco esto, porque al calor del positivismo se creó una manera de pensar, una manera de legislar, una manera de actuar. Se creó una cultura regulada por el pensamiento positivo. Y José Martí, que es un hombre joven para la época, cuando viene a Venezuela va a tener 25 años, un muchachito. Se va a encontrar con algunos pensadores venezolanos como Cecilio Acosta, por ejemplo, o como Aristide Rojas, que también era positivista, y va a dialogar con ellos y va a buscar información sobre nuestras realidades, pero también va a mirar de otro modo el mundo americano después de su estadía aquí.
Son varios los investigadores cubanos, por cierto, que se detuvieron en la importancia que tuvo ese paso de Martí por Venezuela, que fue breve pero muy sustancioso. Y en ese periodo se acercó primero a la historia venezolana, segundo al pensamiento bolivariano y tercero se vinculó fuertemente con unos sectores que venían todavía con los ánimos de la independencia, aun y cuando formaban parte de los sectores empresariales de la época, pero tenían una visión independentista y nacional. Ese fue el círculo de gente con la que se relacionó. Eso lo impactó. Martí dio en Caracas el 21 de enero de 1881 en el Club del Comercio, que para la época era una institución que equivalía más o menos a lo que equivale en nuestro tiempo a Fedecámara. Pero ahí estaban otros empresarios, que eran aquellos que estaban todavía impregnados de la idea de la independencia y del sentido de lo nacional. Y ahí dio un discurso. Y en ese discurso, Martí hizo el primer anticipo, y es por esto que yo lo invoco. Hizo el primer anticipo de lo que sería 10 años después el ensayo Nuestra América. Pensando en términos bolivarianos, pensando en términos nacionales, el que anda luchando por la independencia de Cuba, escribe, leo un párrafo de esto que es muy elocuente, escribe, hay que deshelar con el calor de amor montañas de hombres, hay que detener con súbito erguimiento colosales codicias, hay que extirpar con mano inquebrantable corruptas raíces, hay que armar los ejércitos pacíficos que paseen una misma bandera desde el Bravo, en cuya margen jinetea el Apache indómito, hasta el Arauco, cuyas aguas templan la sed de los invictos aborígenes, como si la arrogante América debiera, por sus lados de tierra, tener por límites como símbolo eterno, como símbolo sereno, tribus desde a 3 siglos no domadas, y por oriente y occidente mares, solo de Dios y de las aves propios. Hay que trocar en himnos gigantescos, a cuyo acento abrasador los montes conmovidos se sacudan y echen por valles y mesetas los pueblos desde a centenas de años echados por el temor a sus escondrijos y quebradas. Hay que trocar en himnos gigantescos esta cohorte gentil de estrofas lánguidas, desmayadas y sueltas, y todas desmembradas, porque las unas no se completan con las otras, que hoy vagan tristemente pálidas como vírgenes estériles por entre los cipreses que sombrean el sepulcro caliente del pasado. Todo expresado muy poéticamente, todo expresado muy literariamente, pero invitando a la unidad americana, invitando a frenar la codicia norteamericana, invitando a abrir un espacio a los retos indígenas, como dice él allí, lanzados a sus quebradas y invisibilizados. Entonces, estaba planteando un elemento fundamentalmente geopolítico, el acercamiento entre los países de América, y eso es un párrafo germinal, es un párrafo de anticipo de lo que va a ser el ensayo Nuestra América. Martí tuvo en Venezuela
una muy importante significación, porque hizo una revista que se llamó la Revista Venezolana, que decía que estaba propuesta para exponer los grandes logros del país, a contrapelo con lo que estaban haciendo los escritores positivistas, que entonces estaban muy entusiasmados con divulgar lo que escribían los franceses, pero no miraban para Venezuela, miraban para Francia. No les interesaba lo que pasaba en Venezuela, les interesaba lo que eran los lujos y los elementos de bienestar franceses. Y eso se admiraba, y eso se escribía, y eso se fabulaba, y escribían relatos sobre esos asuntos. Y Martí dice que saca la revista venezolana, son sus palabras para poner en alto lo extraordinario y lo propio, para dar a conocer los grandes logros de lo que venía siendo la República Venezolana. Antes de venir a Venezuela, Martí había tenido otros contactos americanos. Había tenido un contacto en México y había tenido un contacto en Guatemala. Ese proceso que va de 1875 a 1873, 1877, del 75 al 77, México y Guatemala, también le sirve para ver, por ejemplo, el papel del sujeto indígena en México y el papel del sujeto indígena en Guatemala. Va a escribir sobre eso. En Guatemala hasta hace un proyecto de una revista guatemalteca. En México escribe en publicaciones de allá. Y luego viene acá después de escribir unas cuantas cosas sobre Venezuela, hay un texto muy importante que se llama Un viaje a Venezuela, donde dice una cosa muy elocuente sobre aquellos sectores intelectuales venezolanos que no eran los más allegados a él, eran más bien quienes lo adversaron. Él dice que parecen plantas exóticas en su propia tierra. Es una crítica a lo que sería el establishment intelectual que acompañaba a Guzmán Blanco. ¿Qué era lo que pasaba? Estaba entronizado como pensamiento entonces el positivismo, cuya cara económica y cuya doctrina económica que hacía pareja con el positivismo era el liberalismo. Y el liberalismo era precisamente el modelo económico que se estaba impulsando desde los Estados Unidos. Este cuadro es muy interesante observarlo, porque la mirada de Martí es a contrapelo con eso. Va a discutir con respecto a la tesis racista del positivismo. Va a discutir la discriminación. Va a discutir la dispersión y el desconocimiento de unos con otros de los países de América Latina. Va a propugnar la idea de la unidad y va a propugnar también la idea de la integración, porque la unidad produce fortaleza para enfrentar ese que él llama en el ensayo Nuestra América el gigante de las 7 lenguas que estaba al norte. Bueno, ese es un contexto breve que deja ver un poco lo que está viviendo Martí en su momento. Martí anda trabajando con la perspectiva de formar fortaleza y apoyos para la independencia de Cuba. Sabe que hay un proceso de desgaste de la formación de nuestra república, que están a finales del siglo XIX en un proceso de institucionalización,
pero están haciendo un país, cada país por su lado, con muy escasas relaciones y con un gran desconocimiento uno de los otros. Eso a Martí le inquieta. Martí, que es como digo, un hombre joven en ese entonces, va a plantearse una problemática fundamentalmente geopolítica. Integrar primero una cierta unidad por el conocimiento y por otro lado proponer una idea de integración como un mecanismo para pasar a una nueva etapa que sería lo que él en algunos de sus escritos llamó la segunda independencia. Las ideas fundamentales de Martí son las ideas de Bolívar. Martí es el gran actualizador del pensamiento bolivariano. Cuando Bolívar se le estaba convirtiendo en figura de bronce o en figura de mármol, que se colocaba en plaza, en alto para que fuese más distante. Entonces, Martí va a tratar de recuperar no la figura del guerrero, sino la figura del pensador y del estadista. Y ese es el propósito central de su venida a Venezuela y es el propósito fundamental para profundizar en el conocimiento de esas ideas. Entonces, a partir de allí, después de haber estado en Venezuela, 1881, de enero a julio de 1881, habiendo escrito en Venezuela, por cierto, el poemario que abrió espacio a lo que se llamó la corriente del modernismo latinoamericano, una corriente de expresión, primero que quería expresar la originalidad americana, segundo, con una visión americanista, eso de la idea de la integración por la cultura, y por otro lado, antiimperialista. Entonces, escribe aquí el Ismaelillo, ese poemario. En 1882 escribe Un viaje a Venezuela, que es esa crónica de la que he hablado de su viaje a Venezuela, y van a pasar 10 años en los Estados Unidos, moviéndose por el Caribe. En ese tiempo van a macerar todas estas ideas que lo llevan a que en 1891 escribe entonces el ensayo Nuestra América. Ese es el escenario en el cual se produce ese ensayo que se llama Nuestra América. Yo lo voy a abordar entonces. Ese ensayo tiene 6 secuencias muy definidas que se engranan al final con mucha contundencia. No sin antes destacar que es a partir de ese ensayo que surge una expresión que nosotros escuchamos con mucha frecuencia hoy en día, que es la palabra nuestraamericano, como si fuera un gentilicio que estamos integrando en los últimos tiempos desde Venezuela y desde otros países de América Latina. La expresión nuestraamericano. Antes se decía suramericano, centroamericano, caribeño, en fin. El término nuestraamericano lo toman quienes, conociendo el ensayo Nuestra América, entienden la idea de la unidad americana, la unidad latinoamericana, hispanoamericana, y entienden la idea de la integración para hacer fuerza con un sentido independentista, con un sentido orientado hacia eso que Martí llamó la segunda independencia.
Entonces hasta allí tenemos el escenario donde ese texto cobra sentido y cobra importancia. Él no va a utilizar el término, no solo va a utilizar el término Hispanoamérica, él va más allá, él piensa en el Caribe también, y piensa en el Caribe que habla inglés o que habla francés, piensa en el conjunto y sabe que todos son parte de una humanidad específica que es la de latinoamericanos, como se le ha llamado. Es un término cuestionable todavía y todo eso, pero vamos a decir que nos permite entendernos por ahora con cierta fluidez. No hay tiempo ponerse a discutir ese aspecto, pero sí podemos hablar entonces del ensayo Nuestra América. El ensayo Nuestra América es un texto muy breve. Fíjense que está recogido en este folletico. Esta es una edición crítica que hizo la Casa de Nuestra América, José Martí de Caracas. ¿Sí? Al final. Ok, no, pero no pierde el hilo de lo que quiere preguntar después. ¿Perdón? Al final, muy bien, con gusto, con gusto. Muy bien. Muy bien, muy bien, así será. Entonces, este ensayo, Nuestra América, yo quiero destacar primero que nada con dos palabras. La primera palabra, Nuestra América. El sentido de apropiación territorial que tiene la utilización de ese Nuestra América. Ese es el primer elemento a destacar por la importancia que conlleva. América, entendido en ese sentido que lo dije antes, más allá de la América que habla español, incluye otras zonas. De hecho, él se va a mover por Jamaica, se va a mover por los países del Caribe y se va a mover por los países centroamericanos también. Así como va a venir a Venezuela, va a pasar por México, va a pasar por Cabo Haitiano, por ejemplo, y así sucesivamente. Por supuesto, en la estadía en los Estados Unidos, que es la más larga porque es el exilio de 16 años ahí, en los últimos años de su estadía allí va a estar en Tampa, donde hay una huella muy importante de él en la misma realidad de esa zona. Bueno, entonces el primer segmento de Nuestra América parte por hacer una crítica a los gobiernos regionales y locales que hay en América por la presencia de caudillos que se toman el poder como cosa propia y se olvidan de la población. Entonces el gobernar se le convirtió después de la independencia en la posibilidad de hacerse de riqueza y de prebendas y de ventajas. Ese primer momento de crítica, muy importante, toca lo que tiene que ver con las realidades circundantes en chiquito, en cada zona de América por las que pasó y vio esos acontecimientos. Allí ve que los gobernantes carecían de un proyecto ideológico definido, carecían de programas específicos y reclaman la necesidad de sostener la república sobre la base, y aquí esta palabra es fundamental en todo el ensayo, sobre la base del conocimiento consciente y serio de esa realidad, el conocimiento.
Martí dice, no se puede gobernar con rigor, con seriedad, con un sentido de beneficio para la colectividad si no se conoce esa colectividad. Y conocer esa colectividad es complejo. Supone conocer su historia, conocer sus maneras de expresarse, sus formas de trabajo, sus formas de organización, etc. Y entonces dice que las ideas son muy importantes y están en el plano del conocimiento. Y dice, las armas del juicio que vencen a las otras son muy importantes. Dice, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Y dice, una idea enérgica, flameada a tiempo ante el mundo, detiene a un escuadrón de acorazados. Esa es una expresión muy propia de lo que sería la geopolítica, porque se está refiriendo a manejar las cosas en términos de la diplomacia, en términos de la capacidad de convencer al adversario, de debatir con el adversario. Eso es muy importante. Esa es la primera secuencia, que la empieza tratando como si fuese una especie de pequeños relatos. No cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea. Entonces ahí se refiere a los alcaldes y todo eso, ¿no? Pero destaca los vanidosos, toda esta forma de gobernar que había quedado de quienes acaudillaron los modos de gobierno después de la independencia. Cuestiona también, esta es la segunda secuencia, el mutuo desconocimiento entre los pueblos americanos que impide la unidad y la fraternidad entre ellos, favoreciendo intrigas, rencillas y pugnacidades por ignorancia, incomprensiones e ingenuidad geopolítica ante las arremetidas del gigante de las 7 lenguas. Entonces, mientras que peleamos entre nosotros, avanza el gigante de las 7 lenguas. Tenemos estos días muy próximos, algunas muestras de que eso sigue sucediendo, ¿no? Dice Martí textualmente, es hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Cuestiona a lo que él llama los 7 vecinos delicados que no se asumen en su condición ciudadana de esta América y son traidores a su propia tierra. Dice, estos desertores que piden fusil en los ejércitos de América del Norte. Me parece a cosas que vivimos en estos tiempos también. Cualquier parecido en la realidad no es mera coincidencia. La tercera secuencia es el cuestionamiento de la soberbia de los dominadores que menosprecian a sus repúblicas por considerarlas incapaces. Gente de posiciones acomodadas que considera entonces que la población es inútil, que la población es incapaz, que la población es mediocre y quieren gobernarlo copiándose los modelos de otras realidades distintas como las de Estados Unidos y Europa. Escribe directamente, allí donde se gobierna, estas son palabras de Martí, allí donde se gobierna hay que atender para gobernar bien. Y el buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país y cómo se puede ir guiándolo en conjunto para llegar por métodos e instituciones nacidas del país mismo a aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce
y ejerce y disfrutan todos de la abundancia que la naturaleza puso para todos en el pueblo, que fecundan con su trabajo y defienden con sus ideas. El gobierno ha de nacer del país, dice. El espíritu del gobierno ha de ser el del país. La forma de gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. Ese es el planteamiento de Martí. Ante el extranjerizante que quiere ver cómo es que se gobiernan los alemanes para saber cómo va a gobernar en Maracaibo. La cuarta secuencia, Martí apunta luego a la diversidad de los pueblos americanos, multiétnicos y pluriculturales, multilingües, por supuesto. Entonces acuña un término que es muy importante en toda su escritura, que es la idea del hombre natural, dice, que es determinante en todas nuestras realidades. Son los indígenas, los afroamericanos y los campesinos. Hace una crítica entonces del racismo positivista, porque ya es incluyente, incluyendo la importancia de indígenas, afroamericanos, mestizos y criollos, aunque dice muchas veces que hay distintos tipos de criollos, entre ellos el criollo exótico. Él destaca como el criollo que está más apegado a esas otras tradiciones que pretenden hacer copia de modelos extranjeros. Dice Martí, no hay batalla, y esto es importantísimo porque en ese periodo la gran pugnacidad entre civilización y barbarie, eso va a durar hasta los años 30, 40, 50 del siglo XX. Él dice, no hay batalla entre civilización y barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Falsa erudición. Es una visión en la que lo que se estudia en escuelas, universidades, manuales, etcétera, es lo que define la verdad. Y el estudio de la realidad debe hacerse en acondicionamiento y acomodo a eso, ¿no? Pero Martí dice no. El problema es que no hay una batalla entre civilización y barbarie, sino entre falsa erudición y la naturaleza. Falsa erudición es entonces el que va a cuestionar cómo el tipo libresco que toma distancia, que se siente europeo, que se siente norteamericano y que no es capaz de hacer un intento por entender cuál es el modo en que se conducen y el modo en que piensan para conducirse los propios ciudadanos de su propia realidad. Critica la oposición entre cultura y naturaleza allí. Fíjense que civilización y barbarie era una oposición que se establecía entre la formación cultural tipo europeo y los comportamientos que se acercaban más bien al comportamiento indígena o afroamericano en los tiempos de la colonia. Eso sería la barbarie. La barbarie se asociaba con la naturaleza, se asociaba con plantas, se asociaba con piedras, se asociaba con ríos, pero no con humanidad. Entonces, él hace ese señalamiento y critica la oposición cultura-naturaleza que se había impuesto desde los tiempos de la Ilustración, en el siglo XVIII, pero es el periodo preindependentista. Voy a mostrarles el fragmento donde él se refiere a eso de manera puntual. Él dice, cree el soberbio que la tierra fue hecha para servirle de pedestal,
porque tiene la pluma fácil o la palabra de colores y acusa de incapaz e irredimible a su república nativa, porque no le dan en sus selvas nuevos modos continuos de ir por el mundo de Gamonal famoso. Gamonal es terrateniente, guiando jacas de Persia y derramando champán. La incapacidad no está en el país naciente que pide formas que se le acomoden y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos originales de composición singular y violenta, pero con leyes heredadas de 4 siglos de práctica libre en los Estados Unidos, de 19 siglos de monarquía en Francia. Con un decreto de Hamilton, no se le para la pechada al potro del llanero. Con una frase de Ciello, no se desestanca la sangre cuajada de la raza india. A lo que es allí donde se gobierna, hay que atender para gobernar bien. Y buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país y cómo puede ir guiándose en junto para llegar por métodos e instituciones nacidas del país mismo a aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce y disfruta todo de la abundancia de la naturaleza, que la naturaleza puso para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo. Ese fragmento que lo había leído antes es muy importante en ese sentido. Dice, las repúblicas han purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los elementos verdaderos del país, derivar de ellos la forma de gobierno y gobernar con ellos. Gobernante en un pueblo nuevo quiere decir creador. Es decir, que sea una persona capaz de producir soluciones. ¿Cómo? Y entonces se refiere a la educación. ¿Cómo han de salir de las universidades los gobernantes si no hay universidad en América donde se enseñe lo rudimentario del arte del gobierno, que es el análisis de los elementos peculiares de los pueblos de América? A adivinar salen los jóvenes al mundo con antiparras yanquis o francesas y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen. En la carrera de la política habría de negarse la entrada a los que desconocen los rudimentos de la política. El premio en los certámenes no ha de ser para la mejor obra, sino para el mejor estudio de los factores del país en que se vive. En el periódico, en la cátedra, en la academia, debe llevarse adelante el estudio de los factores reales del país. Conocerlos basta, sin vendas ni ambajes, porque el que pone de lado, esto es importantísimo, el que pone de lado por voluntad o olvido una parte de la verdad, cae a la larga por la verdad que le faltó, que crece en la negligencia y derriba lo que se levanta sin ella. Resolver el problema, otra vez sobre el conocimiento. Después de conocer sus elementos, es más fácil que resolver el problema sin conocerlos. Viene el hombre natural, indignado y fuerte, y derriba la justicia acumulada de los libros, porque no se le administra en acuerdo con las necesidades patentes del país. Conocer es resolver. Conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de librarlo de tiranía. La Universidad Europea ha de ceder a la Universidad Americana. La historia de América, de los incas hasta acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra.
nos es más necesario. Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Injértese en nuestras repúblicas hermanas, pero el tronco debe ser el de nuestras repúblicas. Ese planteamiento de Martí es muy contundente y me parece necesario que se repiense, porque estamos hablando de conocimiento, gobernabilidad, posición de nuestros países en el escenario internacional, relaciones internacionales entre nuestros propios países, proyectos conjuntos. Se está hablando de eso. Se está hablando de eso como elementos necesarios para una segunda independencia. Y como los elementos que faltaron y que tergiversaron el sentido de la primera independencia. Martí entonces hace una crítica del modelo educativo y resalta la importancia de ese conocimiento como una manera de resolver en desarrollo nuestra realidad. Y el punto último que tiene el ensayo es el que toca el problema de la historia. El problema de la historia fundamental porque dice que la colonia continuó viviendo en la república, que la colonia se mantiene como una manera de entronizar comportamientos, prácticas, formas de relación social, modos de ejercicio político que eran propios del periodo hispánico, el periodo de dominación española. De ahí vamos a tener un aspecto muy importante porque Martí va a destacar el problema de cómo cambiar esa realidad. Él dice, este fragmento me parece muy importante, es preciso superar a los redentores bibliógenos, que no entendieron que la revolución que triunfó con el alma de la tierra desatada a la voz del Salvador, con el alma de la tierra había de gobernar, y no contra ella ni sin ella. Entró a padecer América y padece de la fatiga de acomodación entre los elementos discordantes y hostiles que heredó de un colonizador despótico y avieso y las ideas y formas importadas que han venido retardando por su falta de realidad local el gobierno lógico. El continente descoyuntado durante 3 siglos por un mando que negaba el derecho del hombre al ejercicio de su razón, entró desatendiendo o desoyendo a los ignorantes que lo habían ayudado a redimirse en un gobierno que tenía por base la razón de todos en las cosas de todos, y no la razón universitaria de unos sobre la razón campestre de otros. El problema de la independencia no era el cambio de forma, sino el cambio de espíritu. Con los oprimidos había que hacer causa común para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos del mando de los opresores. La colonia continuó viviendo en la República y nuestra América se está salvando de sus grandes hierros, de la soberbia de las ciudades capitales, del triunfo ciego de los campesinos desdeñados, de la importación excesiva de las ideas y fórmulas ajenas, del desdén inicuo e impolítico de la razón aborigen por la virtud superior abonada con la sangre necesaria de la República que lucha contra la colonia. Ese planteamiento lo cierra diciendo: estos países se salvarán porque con el genio de la moderación que parece imperar por la armonía serena de la naturaleza en el continente de la luz y por el influjo de la lectura crítica que ha sucedido en Europa, la lectura del tanteo y falansterio,
en que se empató la generación anterior, le están haciendo a América en estos tiempos reales el hombre real. Ese planteamiento también es muy interesante porque ahí hace un cuestionamiento de cómo hay que integrar, otra vez insiste en eso, sujeto indígena, sujeto afro, sujeto criollo, sujeto mestizo, y cuestiona el modelo cultural entonces. Éramos charreteras y tocas en países que venían al mundo con la alpargata en los pies y la vincha en la cabeza. Vincha es una cinta que sirve para sostener peso, poniéndoselo aquí y luego cargándose un peso. El genio hubiera estado y hermanara con la caridad del corazón y con el atrevimiento de los fundadores, la vincha y la toga, en desestancar al indio, en ir haciendo lado al negro suficiente, en ajustar la libertad al cuerpo de los que se alzaron y vencieron por él. Nos quedó el oidor, y el general, y el letrado, y el prebendado. La crítica a lo que sucedió con la conformación posterior a la independencia. Y se refiere nuevamente a lo del conocimiento al pasar. El pueblo natural, con el empuje del instinto, arrollaba ciego el triunfo, los bastones de oro. Ni el libro europeo, ni el libro yanqui daban la clave del enigma hispanoamericano. El planteamiento de mirar desde afuera te sirve para obtener títulos y conseguir ciertos reconocimientos del sujeto dominador, pero no te sirve para mejorar tu país. Ese es tajante, es determinante. El que estudió en Zaragoza, el que estudió en España, hace todas esas autocríticas por la calle del medio. Y dice, crear es la palabra de pase de esta generación. Ese planteamiento de conjunto es entonces el Martí, que sigue insistiendo en la idea de que conocer es importante para poder transformar. Un pensador nuestro que se llamó Mario Briceño Iragorri, que era un buen lector de José Martí, decía en su famoso estudio de introducción y defensa de nuestra historia, decía, no se puede transformar lo que no se conoce. Eso está tomado de Martí, está directamente tomado de Martí. El punto con el que cierra es la amenaza del vecino del norte. El peligro de América del Norte, el peligro de América es América del Norte, que acecha a la América del Sur, a la que desconoce y desdeña, dice José Martí. Desconoce y desdeña. Después dice, desdeña porque me desconoce. Y ahí tiene un planteamiento, que tal vez es el único planteamiento que yo veo como muy ideal de su parte. Y es que aun cuando después se puedan poner a estudiar las realidades americanas, la van a estudiar en función de sometimiento y no en función de comprensión y acercamiento o negociación. Van a conocer para dominar, porque toda forma de conocimiento se transforma. Probablemente, si no se tiene mucha lucidez en relación con eso, o si no se tiene buena voluntad, se transforma en mecanismo de dominación. Eso es una cosa importante a tenerla en consideración, sobre todo en esta época. Dice, ¿acaso nuestra América, que no le viene de sí, sino de la diferencia de origen, métodos e intereses entre los dos factores continentales, y es la hora próxima en que se le acerque a Estados Unidos, demandando relaciones íntimas
un pueblo emprendedor y pujante que la desconoce y la desdeña. Ese planteamiento lo redondea diciendo que el deber urgente de nuestra América es enseñarse como es, una en alma e intento, vencedora veloz de un pasado sofocante, machacada solo con la sangre de abono que arranca a las manos la pelea con las ruinas y la de las venas que nos dejaron picados nuestros huesos. El desdén del vecino formidable que no la conoce es el peligro mayor de nuestra América. Y urge, porque el día de la visita está próximo, que el vecino la conozca pronto para que no la desdeñe. Por ignorancia llegaría tal vez a poner en ella la codicia. Por el respeto, luego que la conociese, sacaría de ella la mano. Ahí está el elemento que yo señalo como muy ideal de parte de Martí. Los pueblos han de tener una picota para quienes les asusa a odios inútiles. ¿Ustedes saben lo que era una picota? Era una especie de monolito en el que ahorcaban a la gente en los tiempos coloniales. Y dicen que también otra picota para quienes no le dicen a tiempo la verdad. Este ensayo termina con un planteamiento que radica en Venezuela y que es muy importante porque se remite al conocimiento que Martí tuvo un poco a través de su vínculo con Arístide Rojas, y que fue historiador, que hizo unos primeros carceos o intentos de tipo antropológico también. Entonces dice que es muy importante volver sobre la educación. Había escrito por allá por 1850 y tanto, había escrito 1870, había escrito un artículo que se llamaba Maestros Ambulantes. Ese artículo decía en una parte que nuestra América debería articularse y organizarse en base a algo que él veía en un mito indígena venezolano antiguo. Ese mito es el mito de Amalibacá. Él lo llama aquí el gran semí. Ya lo había nombrado como el gran semí, el gran padre de Amalibacá, en el artículo que estoy mencionando. Aquí lo menciona solo como el gran semí. Gran semí es el gran espíritu propiciatorio. Eso sería un poco la idea. Y él dice que habría que hacer como recomendaba, como quería, como hicieron el gran semí y su hermano Boquí, lanzar sobre las repúblicas, las dolorosas repúblicas americanas, la semilla del moriche para que creciera una nueva humanidad con otras formas de relacionamiento, con otras características. Esa parte, un tanto poética, dice textualmente así, dice: ni se han de esconder los datos patentes del problema que puede resolver para la paz de los siglos con el estudio oportuno y la unión tácita y urgente del alma continental, porque ya suena el himno unánime. La generación real lleva a cuesta por el camino abonado por un padre sublime, la América trabajadora. Del Bravo al Magallanes, sentado en el lomo del cóndor, regó el gran semí por las naciones románticas del continente y por las islas dolorosas del mar, la semilla de la América nueva. Ese planteamiento viene a ratificar
el pensamiento integracionista continental, que es bolivariano, y viene a ratificar la idea de una unidad como base para la transformación, porque sería la fuerza de todo. Ideas de Bolívar que están presentes en ese ensayo, entonces, la unidad hispanoamericana y la integración. La originalidad americana, Bolívar decía, no somos españoles, no somos indios, somos una especie media del género humano, y nuestro caso es el más extraordinario. En distintas conversaciones con amigos y colegas, algunos de los que están aquí, decíamos que extraordinario ahí no quiere decir grande. Extraordinario quiere decir que no es ordinario, que es original. Quiere decir que es único, que es distinto que en otras partes. Entonces, en ese planteamiento, la originalidad americana que Bolívar mencionaba ya, él la está mencionando aquí también, como las peculiaridades propias de la América actual para su tiempo. El anticolonialismo y la lucha por una educación liberadora también son ideas bolivarianas. Ideas filtradas a través de Simón Rodríguez, que Bolívar acogió y después reconoció que las había tomado de Rodríguez, que lo tomó y lo expresó nítida y expresamente en su carta de Patililca. Y la otra cuestión es que es una visión de América, y esto sí, Martí, para tu momento, visión de América en el conjunto como continente, no América como una mirada desde Europa, sino vista desde el lugar de enunciación en el que escribe, que es el continente mismo, que es América misma, y entenderla como una unidad, pero significativa y singular en el contexto de todo el mundo. Es decir, una visión geopolítica en donde América es significativa, en donde América es una realidad específica que demanda observación directa, sin trasplantes de modelos trasladados de otras realidades que surgieron por necesidades otras, no de las propias del continente. Nuestra América, un ensayo para todos los tiempos, porque es un ensayo que atraviesa una visión de la historia, atraviesa una visión de la unidad americana, atraviesa una visión de la cultura americana y además hace una propuesta que es un conjunto de fundamentos y bases para la posibilidad de una segunda independencia sin vasallaje. Muchas gracias.